Bienvenidas a la entrevista de hoy. Hoy tenemos a Teresa Sogas, educadora de Escola Bressol, de educación infantil. De infantil, sí. Primero de Escola Bressol y después de infantil, de 3 a 6 años. Claro, entonces has estado en todas las edades, primeras edades de la infancia. Sí. Yo diría que es una observadora y una aprendiz de la infancia. Siempre. Sí. Y bueno, vamos a conocerla un poco más también de su visión, de lo que entiende del mundo de la educación y el legado que nos deja después de tantos años dedicada a esta profesión. A este tesoro. Sí, así que bienvenida. Gracias. Y vamos a empezar. Y gracias por este espacio. Qué bien. Mi opinión, que es la de una maestra que ha disfrutado siempre muchísimo de este contacto con la infancia, porque es como un tesoro, es como algo que está emergiendo, que se está desplegando, que hay toda una riqueza interior, y siempre he sentido que mi trabajo era permitir que esta gran riqueza, ya sea un bebé de 9 meses, como un niño de 4 años, que pueda desplegar toda esta esencia humana que es única y que, bueno, es un gran tesoro, ¿no? Y que el trabajo como maestra, como acompañante de procesos de vida, de alguna manera es permitir esta espaciosidad, este gran despliegue de lo humano, y cada uno según su momento y sus necesidades, ¿no? Esto ha sido un proceso, claro, porque también como tú eres un ser humano y en esta relación humana también implicas tu humanidad, a veces consciente y a veces inconsciente, pues yo también me he ido desplegando, ¿no? Desde este lugar humano, que siempre es el contacto, la interacción. Claro, totalmente. Para mí la gran responsabilidad es permitir que cada uno pueda ser quien realmente es. Y si cabe, sabiendo que hemos de tener en cuenta los 4 pilares de la educación, como es desplegar el ser, aprender a hacer, o aprender a pensar, o aprender a convivir, de alguna manera son los 4 pilares que conforman nuestra actividad con los niños. Pues lo esencial para mí es que cada niño sienta que hay un enlace, un vínculo con el afuera, que puede ser la familia, los compañeros, el educador o el maestro, pero también hay un vínculo muy importante con él mismo, ¿no? Y por eso nuestro trabajo, para mí el acompañar, es ayudarle a encontrar este anclaje, que podemos decir vínculo, entre el deseo de pertenecer, de estar en un grupo, de pertenecer a la primera entidad, que es la familia y la más importante, ¿no? Pero el crear estos vínculos que hace que el niño pueda vincularse al entorno, pero sobre todo a su interior. Y por eso el estar muy cerca de cada niño, ¿no? Delante de un conflicto, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Cómo te expresas, ¿no? ¿Qué necesitas del otro? ¿Qué necesitas de mí? Bueno, siempre abriendo las preguntas, ¿no? Para que él vaya encontrando también sus respuestas, que no todo le venga dado por afuera, ¿no? Claro. Yo creo que
el vínculo con uno mismo es lo que nos acompaña durante toda la vida. Y si desde muy pequeños el niño aprende que para ser mirado y reconocida de vincularse muy afuera, se pierde todo el camino interior, que es realmente donde está su fuerza, ¿no? Y nuestro trabajo como acompañantes, maestros, educadores, es mucho ayudar a este equilibrio, ¿no? En el adentro y en el afuera. ¿Quién soy yo? ¿Qué siento? ¿Cómo me expreso? ¿Qué es lo que me gusta? Por eso es tan importante un espacio donde cada niño pueda encontrar su lugar. Y esto también es un trabajo muy importante de los maestros, ¿no? Cada niño es diferente, es un universo. Y claro, pues los hay necesitan más movimiento, otros necesitan más quietud, otros explorar. Bueno, desde las inteligencias múltiples, cada niño tiene sus puntos fuertes, sus puntos más complementarios, ¿no? Y que pueda tener en su espacio un lugar que sea suyo, ¿no? Claro. Yo siempre creaba espacios donde, bueno, pues si a veces poníamos unas ropas, pues una mesa podía ser una cueva, o unas cortinas podían hacer un pasillo, donde el niño tenía un refugio, un lugar donde poder tener más su complicidad. También el que pueda traer cosas de casa es algo que lo vincula desde su lugar primordial, que es la familia, hasta a este nuevo lugar, ¿no? Y yo siempre, bueno, trabajábamos con los objetos que llegaban de casa. A lo mejor era una pelotita, un muñequito, pero era una manera de que aquel espacio era también suyo, ¿no? Y para los demás era una manera de conocer y de intercambiar, y bueno, era un ejercicio de intercambio, de interactuar. Bueno, a mí hay un espacio del cual me he enamorado siempre y que estuve investigando durante un tiempo, que se llama el círculo, o en catalán la rotllana, o en castellano el corro, o la asamblea, que es en el aula siempre hay un espacio de encuentro, donde ya desde muy pequeñitos, ¿no? Allí donde te sientas y te haces disponible a lo que haga falta, ¿no? Y viene uno pues cuando va engateando y a lo mejor se pone a tu lado simplemente a sentir el contacto, o otro pues viene a hablarte, pero cuando ya son mayores, pues a los 3, 4, 5 años, siempre teníamos este círculo donde cada uno tenía su espacio, bueno, un cojín que ponía su nombre, ¿no? Yo lo preparaba antes de que llegaran, y era una manera de decirles: sois bienvenidos, este espacio os está esperando. Y bueno, pues cuando nos sentamos aquí nos miramos y nos reconocemos como personas que nos estamos vinculando, que nos apetece saber el uno del otro. Y era un espacio donde habían unos pequeños rituales, ¿no? Como es el saludo, el buenos días, pero muy pequeños, porque no es un espacio mecánico para mirar qué tiempo hace hoy, no, sino un espacio de vida, de encuentro, de decir: ¿qué lleváis hoy? Pues había un niño que decía: yo hoy os he traído este coche que me lo ha traído mi papá porque ha estado muchos días fuera. Y claro, para todos nosotros pues era acoger aquella noticia de su alegría porque su papá había vuelto, ¿no? Y entonces lo retornábamos así. Y quien quiere pues hace preguntas,
Y alguien dice, pues yo hoy he soñado, he tenido mucho miedo porque he tenido una pesadilla. Pues va, ¿quieres comentarla? Y es como un lugar donde cada niño vacía o entrega algo de sí mismo y los otros estamos allí acogiendo lo que ese ser nos está dando, ¿no? Y después pues ya cerrábamos el círculo con un ritual, podía ser una canción o una danza, lo podían escoger ellos o bueno. Y bueno, ya decíamos el plan del día, si trabajábamos por ambientes, pues ya era el momento en que cada uno escogía qué lugar iba, bueno, o por rincones de aula, pues igual, ¿no? Cada uno tenía su espacio donde desplegar, pero ya habíamos creado este vínculo, esta sensación de grupo, el sentido de pertenecer, que para mí es muy esencial y que es algo que en esta edad de los 0 a los 6 años lo puedes desplegar de una manera tan diría yo, natural, espontánea, que después, cuando ya entran en un tiempo más de aprendizajes más cognitivos, todo esto va quedando en un segundo plano, ¿no? Pero todo lo que llevan, no sé, todo lo que cada niño puede llevarse de este tiempo es la seguridad de estar bien consigo mismo, de estar bien con los demás, de saber que hay conflictos y los conflictos forman parte de la vida comunitaria, de la vida de grupo. Y bueno, es la esencia del crecer en compañía, ¿no? Hay un tiempo, es como una pequeña gota de agua, ¿no? A lo mejor en el primer momento nos encontrábamos, decíamos el nombre, o cantábamos o algo, presentábamos algo, pero el tiempo era muy pequeñito, ¿no? Y esta gota va creciendo en la medida en que cada uno siente que tiene algo que quiere enseñar y para los otros también es importante. Y desde la diversidad y de la diferencia, desde este amor porque cada uno sea quien es, pues hay niños que a lo mejor entra y le interesa el rincón del agua y está allí y aún no puede venir al grupo porque necesita más tiempo, ¿no? Ya vendrá. Nosotros lo integramos igual y diem, bueno, l'Andreu està allà però quan vulgui ja vindrà, de una manera como decirle, sabemos que estás ahí, aunque no puedas en este momento venir, porque el vínculo es algo que se va trazando muy despacito, ¿no? Y el vínculo como maestro, pues a mí me gustaba aprovechar todos los momentos, como es el patio. Para mí era el momento como más, bueno, no, más no, es una continuación del aula, en el sentido de que no es un momento en que yo me olvido, sino que para mí estar en la naturaleza, poder observar las interacciones de los niños o ver qué juegos o simplemente sentarme y pues alguien viene a contarme algo o alguien necesita sentarse solo allí, pero esta disponibilidad de presencia, porque yo creo que uno de los regalos más esenciales que podemos dar los maestros cuando estamos en el intercambio con los niños es estar muy presentes. Claro. Estar allí realmente al 100%, ¿no? Presentes y disponibles, que esto no quiere decir que no interactúes con otros maestros, porque toda la vida siempre está presente, ¿no?
y realmente estamos preparando o desplegando la vida. A mí me gusta siempre pensar en que la escuela es una preparación para la vida, ¿no? Para la vida en plenitud, que quiere decir la presencia, el acompañamiento, bueno. Y no más básicamente lo que la diversidad y la diferencia, ¿no? Que cada niño es diferente y claro, tanto el espacio como la relación, pues tenemos en cuenta esto, ¿no? Que, cada uno somos una simiente y esta pequeña semilla, esta pequeña semilla siempre da sus frutos, aunque a veces no se vean en el presente, pero a la larga, porque yo he estado en una escuela, por ejemplo, donde yo, como era la directora, pues nos podíamos permitir no hacer álbums como algo sistemático, y a veces pues hay gente que desde fuera lo veía, oh, no hacen nada, solo juegan, no sé qué, y luego con el tiempo ves que estos maestros en otra escuela no hacen álbums y dices, vale, algo que en un momento no podía ser percibido como algo natural, con el tiempo, claro, las cosas nuevas necesitan su tiempo de poder cuajar, de poder germinar, ¿no? Y para mí me gustaría si algún maestro pudiera sentir que dentro de la soledad que a veces podemos sentir, no hay nada inútil, nada se pierde, todo germina en su momento y que vale la pena pues poder estar a gusto, trabajar desde el respeto, claro, y desde la tolerancia y desde la comprensión, desde la compasión, desde, bueno, que una escuela pues es como una comunidad, ¿no? Como un pequeño pueblo donde si el equipo directivo y toda la colectividad pueden respetar el tesoro que es cada maestro y permiten que lo pueda desplegar, para mí esto es una riqueza para toda la comunidad. En cambio, otros modelos que yo he vivido también, que claro, por el deseo de querer poner un objetivo común, unifican, ¿sabes? Como el café para todos, de alguna manera, ¿no? Todos hemos de hacer igual y claro, se pierde la diversidad y la diferencia, que cada experiencia de cada maestro es única, igual como cada niño tiene una historia diferente, una familia diferente. Pues para mí, desde mi espacio personal y desde mi experiencia, cuanto mejor he trabajado es cuando he sentido que me he sentido libre y a la vez compartiendo, y pues llegando a acuerdos. Esto a mí me parece mejor así, de acuerdo, lo hablamos, pero la libertad para mí armoniza mucho las comunidades humanas, ya sea en el aula, ya sea libertad con respeto, con límites, con la mirada hacia el otro y hacia los otros, ¿no? También. Claro. Estamos siempre interactuando y estamos todos comunicados, aunque no nos lo parezca. Y lo pequeño que yo hago resuena en otro lugar y lo que otra hace resuena en mi lugar y nos vamos movilizando, enriqueciendo y abriendo, ¿no? Forma parte del crecimiento y de la... Para mí la familia era, o sea, cuando ya miraba
antes de recibir a un niño, que miras pues los conocimientos que hay, cómo se llama, quién es su padre, su madre, pues procuraba aprenderme el nombre del padre y de la madre, porque para acercarme al niño lo primero que quería decirle, aunque a veces sin decirlo, era que la familia estaba detrás de él y que para mí era importante. Y entonces es como algo que lo llevo dentro, de que la familia y el niño son un todo, y esto pues cómo se vive, pues dejando espacio para que a la hora de la entrada la familia pueda entrar en el aula. Si tiene algo que decir del niño, para mí es importante. Si hay un tiempo tranquilo para despedirse, cada uno es diferente. La familia, es decir, esta comunidad, vosotros estáis dentro, y vosotros realmente formáis parte del niño, porque el niño siempre es él y su mundo familiar, ¿no? Y entonces pues en este círculo también invitábamos, por ejemplo, cuando nacía un hermano, pues venía al corro, al ruedo, y al círculo, y la madre y el padre lo presentaban, el hermano también pues podía decir cómo se sentía, los niños podían hacerles preguntas, y bueno, era nuestro álbum familiar, ¿no?, de cada uno. Y hacíamos las salidas, por ejemplo, al bosque, pues siempre era con familias. Ellos, hay quien puede y hay quien no, pero esto forma parte de la diversidad y la diferencia, ¿no? Pero crear este vínculo colectivo, porque también nos permite, por una parte, al padre y a la madre ver cómo interactuamos y cómo interactúa el niño en otro ambiente. Y ellos también se sienten parte de algo que, claro, la crianza de los hijos es muy, muy importante en sus vidas, ¿no? Y luego, pues esto, observar a los niños para poder después estar con las familias en lo que llamamos entrevistas, pero que para mí es más un intercambio, ¿no?, de qué dificultades o qué retos nos encontramos ahora, cómo está creciendo, cómo se está desplegando, ¿no? Pero de este lugar humano, pues si hay algún conflicto, alguna dificultad, cómo podemos mirarlo, siempre desde esta mirada, ¿no?, de acompañar también familias. O sea, no puedo desgajar, como si dijéramos, el niño y la familia, sino es un todo, es una unidad, claro, con sus luces y sombras, porque a veces pues también hay familias que les cuesta más vivirlo, o bueno, hay conflictos con las familias también, pero desde el respeto, pues igual como trabajamos o convivimos con los conflictos en el aula, pues forman parte del comprender, del conocer, sobre todo de no juzgar, ¿sabes? Una mirada limpia, en el sentido de, en relación a vuestro hijo, pues acompañamos quiénes sois, tal como sois, y en la medida en que la familia se siente comprendida y que tiene un lugar, también se abre y también ven cosas diferentes y ven, no sé, creo que criar a un hijo no es fácil, y todos estamos en la misma función, ¿no? Todos estamos trabajando por lo mismo. Totalmente. Sí. Y la psicomotricidad fue algo que ya entró dentro de mí como algo natural, comprender el movimiento de los niños, la necesidad del movimiento libre,
de la expresión, de los símbolos, de los objetos neutros que permiten simbolizar. Yo soy una gran amante de los símbolos, de los sueños y todo esto pues para mí era mágico, era sobre todo esta parte tan importante de ser maestra, que es acompañar desde la observación, porque no puedes acompañar desde todos igual, que alguna vez sí, ¿no? Pero cada uno es diferente, ¿no? Y en esto del movimiento se ve pues muy bien quién necesita su tiempo para salir al exterior, quién ya sale y todo lo explora, ¿no? Y poder dar esta facilidad de que el niño se exprese a través del movimiento de una manera fluida, libre, armoniosa, porque realmente la evolución que hace desde los 0 meses a los 6 años a través del cuerpo es brutal. Y si lo acompañamos desde la armonía del movimiento libre, de que cada uno tiene su tiempo y su momento, que necesitan gatear, que necesitan rastrear, que el cerebro se va construyendo a través de todas estas etapas del suelo, que luego ya puede levantarse y empieza una nueva etapa. Bueno, pues todo esto para mí a los 25, 26 años fue una revolución. Este proceso es apasionante porque, claro, van apareciendo diferentes maestros, que si Piaget, que si de Crowley, que si María Montessori, cada uno va trayendo, que si Krishnamurti, que si Maturana, que si Lapierre, André Lapierre se llamaba, sí. Que fue un maestro para mí que fue un antes y un después, ¿eh? Y después, claro, ya siempre han habido maestros que me han llevado un poquito más allá de donde estaba. Y siempre desde el amor y también desde la reflexión de mí misma, ¿no? Porque, claro, uno intuitivamente a veces pues hay cosas que las haces de una manera muy instintiva, ¿no? Y bueno, esto lo puedo hacer diferente. Si lo hago así, bueno, pues funciona mucho mejor, ¿no? Y la Rebecca Wild también, todo el movimiento de la escuela libre, de la escuela del bosque, para mí también eran cosas que dentro de la escuela pública y con sus acotaciones, pero puedes ir trayendo pinceladas, ¿no? Y la magia de todos estos grandes maestros, por un lado, es el deseo de formación permanente, de que ser maestra no se termina en un día, ni cuando apruebas el magisterio, ni cuando haces las oposiciones, sino que es algo permanente. Estás aprendiendo cada día, y lo que algo ayer funcionaba bien, puede ser que ahora necesite un cambio, ¿no? Y yo creo que la vida que siempre nos está hablando, pues nos trae los maestros que necesitamos, ¿no? Y bueno, aún sigo enamorada de María Montessori, pero siempre de las escuelas Waldorf, pero siempre desde el respeto, porque yo he trabajado en una escuela pública y hay cosas pues que tienen sus limitaciones, ¿no? Pero dentro de estas limitaciones hay espacio, hay margen. Y bueno, yo diría que desde hace 3 años que me he jubilado he dejado de leer libros de pedagogía, pero mientras estaba en activo, para mí, bueno, y hacer cursos de formación en Rosa Sensat, yo también he sido formadora de maestros de este círculo de la Rullana que decimos,
Y, y siempre, siempre estoy aprendiendo. Aún de Emile Pickler también, pues siempre te van llegando cosas y dices, wow. Un maestro dice, ostras, he leído esto que me encanta, hola, pues yo también me gusta esto que dices, lo puedo aplicar, ¿no? Y la magia de ser maestro es que cuando esto de llevarlo a la práctica, ¿no? Si ayer le dije esto, lo puedo decir de otra manera. Y al día siguiente, ay, como esto, pues como ya sea la formación del espacio, que vas evolucionando y lo que antes hacías de una manera, ahora ves que se puede hacer de otra manera, como más, bueno, siempre estamos aprendiendo. Yo creo que esto es un regalo maravilloso de la profesión. Y que siempre nos estamos formando. Y aunque yo esté jubilada, pues ahora me sigo formando, sigo siendo un aprendiz de la vida y sigo siendo maestra y alumna de lo que me llega, ¿no? Pero mi legado es un legado de amor por esta profesión que para mí es mágica, es dinámica, bueno, siempre he ido a trabajar como muy alegre, ¿sabes? Estar con niños es convivir con el juego, con la alegría, que precisamente lo del juego, claro, en esta etapa para mí es tan esencial, que me acuerdo de un libro que me impactó mucho, de Humberto Maturana, que dice amor y juego, fundamentos de lo humano. Y para mí es que es así, o sea, amor y juego y fundamentarnos en lo humano, en el ser, acompañar a desplegar, como he dicho al principio, ¿no? A estas individualidades, estos seres que tenemos a nuestro lado y que la vida nos ha puesto ahí para que seamos un referente de amor, de humanidad, de comprensión, de respeto por su evolución, por su crecimiento, de límites siempre que hacen falta y sobre todo de felicidad, ¿no? De amor por la vida. Y siempre me ha gustado mucho y era algo que me decían los maestros que entraban en el aula, decían, ¡jo, qué niños tan felices! Y es que el amor por la vida es algo que nos corresponde transmitir y al mismo tiempo ser un modelo, ¿no? De este amor por crecer, por conocer, por aprender, por compartir, por saborear la naturaleza, los aprendizajes. Todo se puede vivir desde un lugar de crecimiento y de alegría. Y también, que no he hablado mucho de los conflictos, pero también forma parte de este crecimiento. Y si algo me enamora muchísimo es el círculo, la Rotllana, el corro, porque es un lugar que para mí se tendría que hacer en todas las aulas, hasta la universidad, porque honorar siempre el factor humano, lo que nos une, ¿no? como seres humanos, que es intercambiar nuestra humanidad, ya seamos maestros, niños, adolescentes, pues el ruedo, el círculo, el corro permite esta magia del sentido del pertenecer a lo humano. Hermoso. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Teresa, muchas gracias por venir, por tus hermosas palabras, por ser tú misma. Sí. Creo que con lo que nos quedamos sobre todo es esa calma interior, esa paz que transmites y que creo que es lo que has querido siempre transmitir, ¿no? en tu clase. Y creo que es maravilloso poder transmitirnos eso y dejar con nosotras esa misma emoción, esa misma calma a la hora de educar también. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros también. Sí. Bueno, nos despedimos hasta la próxima entrevista. Sí. Y nada, si queréis seguir viendo nuestros vídeos, pues podéis seguirnos en YouTube también. Gracias. Vale. Tècnica de soroll? Voilà, sí, perfecte. Sí, estava veient ara i dic, a veure que no es caigui. Aquesta tècnica fa molt bé. Jo diria que... Vale. Molt bé. Quasi m'emociono, Ah, sí?